Buen día, en este video explicaremos sobre nuestro cartel informativo titulado Metabolismo de los carbohidratos, de la materia de bioquímica dirigido por la docente Natalie Campos Haas. Este es el proyecto integrador denominado cartel informativo, acompañado por el tercero C matutino. El equipo está integrado por Melissa Bolaños Medina, Jania Caballero Eck, Andrea Cantel-Canul, Evelyn Maicumul y Valeria Ramírez Oste. Para la introducción en el metabolismo de los carbohidratos, hay que destacar que son los procesos bioquímicos de formación, ruptura y conversión de los glúcidos en los organismos vivos. La respiración celular es un componente catabólico de este metabolismo, así como la fotosíntesis, en el cual las plantas construyen carbohidratos usando energía luminosa del sol. Y también vamos a hablar acerca del ciclo de Krebs, en el cual se termina generando energía en forma de ATP debido a unos procesos catabólicos y anabólicos que suceden durante este ciclo, tomando en cuenta los dos piruvatos que son creados durante la glucólisis. La fotosíntesis es un proceso en el cual la energía de la luz solar se convierte en energía química en forma de azúcares. Es un proceso en el cual se crean moléculas de glucosa y otros azúcares a partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. Las moléculas de glucosa proporcionan a los organismos dos recursos cruciales: energía y carbono fijo. Este es el principal mecanismo de nutrición de todos los organismos autótrofos que poseen clorofila, que es el pigmento esencial para el proceso fotosintético, como las plantas, las algas, las bacterias fotosintéticas y algunos protistas. Después de la fotosíntesis, las moléculas orgánicas sintetizadas pueden ser empleadas como fuente de energía química para sostener procesos vitales como la respiración celular y otras reacciones que forman parte del metabolismo de los seres vivos. Las plantas son los autótrofos más comunes en los ecosistemas terrestres. Todos los tejidos verdes de las plantas pueden fotosintetizar, pero en la mayoría de las plantas la mayor parte de la fotosíntesis ocurre en las hojas. Las células de una capa intermedia de tejido foliar llamado mesófilo son el principal lugar donde ocurre la fotosíntesis. En casi todas las plantas hay unos pequeños poros llamados estomas en la superficie de las hojas, las cuales permiten que el dióxido de carbono se difunda hacia el mesófilo y el oxígeno hacia el exterior. La fotosíntesis como proceso químico ocurre en dos etapas diferenciadas: la etapa luminosa y la etapa oscura. La etapa luminosa o fotoquímica es en donde se dan las reacciones dependientes de la luz en el interior de la planta, es decir, la planta capta la energía solar por medio de la clorofila y la utiliza para producir ATP y NADTPH. Todo empieza cuando la molécula de clorofila entra en contacto con la radiación solar y los electrones de sus capas exteriores son excitadas, lo que genera una cadena de transporte de electrones semejante a la electricidad, que es aprovechada para la síntesis de ATP y NADTPH. Por otro lado, la etapa oscura o sintética tiene lugar en la matriz o estroma de los cloroplastos. La planta utiliza dióxido de carbono y aprovecha las moléculas generadas durante la energía química para sintetizar sustancias orgánicas a través de un circuito de reacciones químicas muy complejas conocido como el ciclo de Calvin. Durante este ciclo y mediante la intervención de diferentes enzimas, el ATP y el NADTPH previamente formados, se sintetiza glucosa a partir del dióxido de carbono que la planta toma de la atmósfera. Para entender un poco más el tema del metabolismo de los carbohidratos, es esencial tener un pequeño recordatorio de lo que es el metabolismo. El metabolismo son los procesos físicos y químicos que ocurren en un organismo vivo para mantener la vida. Estos procesos son esenciales
para llevar a cabo funciones biológicas básicas como la respiración. El metabolismo se divide en dos categorías, el catabolismo y el anabolismo. En la fase catabólica es en la que se descomponen o se degradan las moléculas complejas en sustancias simples, liberando energía en el proceso. Y en la fase anabólica es en la que se construyen moléculas complejas a partir de sustancias simples, utilizando energía en el proceso. Ahora, para pasar al metabolismo de los carbohidratos. Es importante mencionar que los carbohidratos son la fuente esencial para los seres vivos. Los carbohidratos más que nada los podemos encontrar en alimentos, y en los alimentos podemos encontrar carbohidratos como el almidón, el glucógeno, la lactosa, entre otros. El metabolismo de los carbohidratos básicamente se centra en lo que viene siendo la digestión. Por lo tanto, en términos sencillos, el metabolismo de los carbohidratos inicia al ingerir un alimento. Al ingerir un alimento, pues este alimento al entrar a la cavidad bucal, pues se va a topar con la enzima llamada amilasa salival, la cual se va a encargar más que nada de degradar el almidón y el glucógeno, obteniendo así como producto las dextrinas. Sin embargo, no llegan a degradar o a hidrolizar completamente el almidón y solo hidrolizan aproximadamente el 5%, debido a que no permanecen tanto tiempo pues en la cavidad bucal. Y al llegar al estómago ahora, las dextrinas son desnaturalizadas debido al alto pH que tenemos en el estómago. Y ahora, después del estómago, pues pasa el carbohidrato, por así decir, al intestino delgado, en donde se va a topar con la amilasa pancreática, continuando así la degradación de las dextrinas, las cuales obtendrán como producto ahora la maltosa. Ahora la maltosa, junto con el carbohidrato inicial o junto con el disacárido, por ejemplo la lactosa, van a ser degradadas por las disacaridasas intestinales, obteniendo ahora como producto un monosacárido. El monosacárido ya podría ser la glucosa, la galactosa o la fructosa. La respiración celular. La respiración celular es un proceso de óxido-reducción completo de una molécula diferente al oxígeno que va a funcionar como un receptor de electrones. Una explicación más sencilla es una serie de reacciones metabólicas en la cual se va a generar energía en forma de ATP mediante la oxidación de la glucosa. Además, es un componente del metabolismo por ser una reacción catabólica, que quiere decir que se descomponen moléculas complejas en más simples, liberando energía. Una característica de este proceso es que la energía libre que va a ser incorporada en el ATP se va a utilizar en reacciones endotérmicas. Además de que sus sustratos vendrían siendo los alimentos que ingerimos y de los cuales son, los sustratos son la glucosa, los hidratos de carbono, los ácidos grasos, algunos aminoácidos y compuestos orgánicos. La respiración celular se va a dividir en dos conceptos, en dos tipos, que es la respiración anaerobia, la cual no necesita de oxígeno, y la respiración aerobia, que sí necesita de oxígeno. Son como que contrarias las dos. Las etapas de la respiración celular son 4: la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilización oxidativa y la oxidación del piruvato. Empezando con un pequeño resumen de cada etapa para saber
antes de llegar a una explicación más extensa de cada etapa. La glucólisis es una etapa en la cual empieza desde los alimentos que se ingieren, especialmente en carbohidratos, donde estos van a ser transportados en la sangre, enviados en la sangre, y con ayuda de la insulina van a llegar a la célula, van a ingerirse ahí, que la célula es donde ocurre la glucólisis. Y luego comienza la descomposición de la glucosa mediante enzimas. La oxidación del piruvato es un ciclo que mediante la oxidación se va a convertir en acetil-CoA. Es la molécula más pequeña y a causa de esto se va a perder carbonos. Ahora, el ciclo de Krebs comienza con el acetil-CoA, que va a ser transportado, enviado a la mitocondria y que se va a usar como energía. Mientras tanto, el FADH2 y el NADH van a producir ATP. Pasando a la última etapa, la fosforilación oxidativa se refiere a una cadena de electrones transferida de un lugar a otro, donde se va a liberar energía y se va a producir ATP. La respiración aerobia o aeróbica es aquella que se conoce por ser una serie o conjunto de reacciones metabólicas que ocurren dentro de las células de los seres vivos. Este tipo de respiración sí o sí requiere de la presencia del oxígeno. Esta se podría resumir en que consiste en la degradación de la glucosa, el oxígeno, en dióxido de carbono, agua y ATP o energía. Esta cuenta con 3 fases: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de respiración. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma, que es donde se encuentran los organelos. Allí la molécula de la glucosa se degrada o se divide en 2 piruvatos, 2 ATPs y 2 NADH. Después, en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs básicamente consiste en que es una secuencia repetitiva en la que se degradan o se descomponen los piruvatos y se obtienen 2 ATPs. Y ya para finalizar entramos a lo que es la cadena respiratoria o la cadena de transporte de electrones. Ahí se obtienen 34 ATPs netos. Por lo tanto, ahora tocará sumar. Si obtuvimos 2 ATPs en la glucólisis y 2 ATPs en el ciclo de Krebs, ahora tenemos un total de 4 ATPs. Y si sumamos esos 4 ATPs con los ATPs obtenidos en la cadena de transporte de electrones o en la cadena respiratoria, da un total de 38 ATPs. Por lo tanto, podemos decir que en la respiración aeróbica o aerobia obtenemos un total de 38 ATPs. La respiración anaeróbica o anaerobia es un proceso de oxidorreducción de monosacáridos donde se da la oxidación de la glucosa, donde se va a generar energía, pero en ausencia de oxígeno. Es exclusiva de los organismos procariotas y sus características son las siguientes. Una de ellas es la producción de ATP, la otra es que no utiliza oxígeno, pero que sí va a utilizar sustancias como el sulfato, nitrato, que van a ser los aceptores finales junto con el azufre, metano e hidrógeno. Otra característica es que no se debe confundir la fermentación con este tipo de respiración, porque en el primer concepto no se va a dar una cadena de transporte de electrones, tampoco va a haber el ciclo de Krebs y mucho menos un ácido cítrico. Ahora en los tipos hay uno que se da mediante el nitrato, donde las enzimas nitrato reductasas van a catabolizar el proceso de reducción de nitrato a nitrito, pero como el producto puede ser tóxico, entonces se va a reducir el nitrato a un nivel más allá del nitrito para dar el nitrógeno molecular, que va a dar un producto de gas inerte no tóxico, y que este proceso se va a conocer como desnitrificación.
El otro tipo es que se da mediante el sulfato, donde las bacterias van a atacar a los compuestos orgánicos, tales como el ácido láctico y los ácidos dicarboxílicos. El tipo mediante dióxido de carbono se da por algas productoras de metano que utilizan el dióxido de carbono para aceptar los electrones, como aceptores de electrones, y la reducción da lugar al metano. Básicamente es la oxidación del hidrógeno molecular. Ahora, el último tipo, que es mediante iones de hierro, se da por bacterias capaces de consumir iones férricos, reduciéndolos a iones ferrosos que van a utilizarse como aceptores de electrones, y también este tipo se va a dar en los pantanos. Este tipo de respiración se relaciona con aspectos generales de la glucólisis, donde se degrada la glucosa y se produce dos moléculas de ácido pirúvico, que puede seguir una de dos vías. La fermentación inicia con el piruvato, que va a ser transformado por el NADH en cualquier alcohol y CO2 o ácido láctico. También depende de las enzimas del organismo en particular. La fermentación alcohólica inicia con el ácido pirúvico, que sufre una descarboxilación y pierde una molécula de CO2. Entonces va a ser transformado en aldehído para luego convertirse en alcohol etílico. La bacteria Saccharomyces cerevisiae es la base para la fabricación de cerveza, vino y pan. La fermentación ácida se da cuando el ácido pirúvico se reduce y se convierte en ácido láctico. Algunos microorganismos, como hongos y bacterias, realizan una descomposición de la leche en yogur, queso y crema agria. El ácido da un sabor característico de estos alimentos, pero en algunas células, cuando el CO2 no está presente o es escaso, se realiza la formación de ácido láctico. El proceso de glucólisis, fermentación láctica y alcohólica se da en dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa generada, en donde el aceptor final no vendría siendo el oxígeno, sino una molécula diferente, que en este caso es una molécula orgánica, que depende del tipo de reacción. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa a romperla en dos moléculas de 3 carbonos llamadas piruvato. La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y se puede dividir en dos fases principales, las cuales son en la fase que se requiere energía y la fase en la que se libera energía. En la primera fase, la glucosa se reordena y se le añaden dos grupos fosfato, que causan inestabilidad de la molécula modificada, que permite que se divida en dos mitades y forme dos azúcares fosfatados de 3 carbonos. Mientras que, en la segunda fase, cada azúcar de 3 carbonos se convierte en otra molécula de 3 carbonos, llamados piruvato, mediante una serie de reacciones. Estas mismas producen dos moléculas de ATP y una de NAD. Dentro de cada una de estas dos fases existen 5 reacciones o 5 pasos, de las cuales es catalizada cada una por su propia enzima, que se explicarán a continuación. En el paso 1, un grupo fosfato se transfiere del ATP a la glucosa y la transforma en glucosa 6-fosfato y es catalizada por la isoquinasa, en presencia de iones magnesio. Dentro del paso 2, la glucosa 6-fosfato se convierte en su isómero, catalizada por la fosfoglucoisomerasa, para obtener como resultado la fructosa 6-fosfato. Asimismo, en el paso 3, un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa 6-fosfato y se produce fructosa 1,6-fosfato, la cual es catalizada por la enzima fosfofructoquinasa. En el paso 4 se encuentra catalizada por la enzima fructosa 1,6-bifosfato aldolasa,
la cual se rompe para generar 2 azúcares de 3 carbonos. Por último, en el paso 5 de esta primera fase, la trioxiacetona fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, que servirá como sustrato para las siguientes reacciones. Ahora bien, dentro de la fase 2 se pueden describir los pasos a detalle tal y como menciona Khan Academy. En el paso 6, las dos moléculas de G3P se convierten en 1,3-bifosglicerato por acción de la enzima gliceraldehído 3-fosfato, que usa NAD como coenzimas. En el paso 7, el 3-fosfoglicerato dona uno de sus grupos fosfato al ADP para formar ATP, que es catalizada por la enzima fosfoglicerato quinasa. En el paso 8, dos moléculas del 3-fosfoglicerato se convierten en 2-fosfoglicerato para formar fosfonopirolvato, de la cual es catalizada por la enzima fosfoglicerato mutasa. Ahora bien, en el paso 9, las moléculas del 2-fosfoglicerato pierden una molécula de agua y se transforma en fosfonolpirovato por medio de una enolasa. Por último, en el paso número 10, de la cual es la última reacción, se generan dos moléculas de ATP a partir del fosfonopirovato para producir piruvato en un ácido ceto-carboxílico que consta de 3 carbonos. Buen día, soy Jania Caballero y esta vez les voy a explicar acerca de los conceptos básicos del ciclo de Krebs. Este ciclo también es conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Este nombre es en honor al bioquímico británico Sir Hans Krebs. Esta es una vía catabólica debido a sus reacciones oxidativas, pero al mismo tiempo es anabólica debido a los productos que sintetiza. Un ejemplo. El citrato es parte del ciclo de Krebs, pero también se usa para la formación de ácidos grasos, colesterol, etc. Este ciclo se usa para la generación de energía en forma de ATP y para la degradación de glucosa o piruvato a dióxido de carbono. Este se da en la matriz mitocondrial en el caso de las eucariotas y en el caso de las procariotas se da en el citoplasma. Este inicia cuando las dos moléculas de piruvato que son formadas durante la glucólisis se forman en dos moléculas de acetilcoenzima A. Esta sustancia también se divide en dos, el acetil y coenzima A. El acetil está formada de 2 carbonos y se va a unir a una sustancia iniciadora del ciclo de Krebs, el cual se llama oxalacetato, y este contiene 4 carbonos. Estas dos sustancias se van a unir por medio de una enzima llamada citrato sintasa, para así terminar formando una sustancia de 6 moléculas de carbono llamada citrato. De las 6 moléculas de este citrato, se van a usar 2 o se van a oxidar 2 para llegar a la formación de dióxido de carbono y así regenerar nuevamente el oxalacetato. Tomando en cuenta un solo ciclo y solamente un piruvato de las dos, se termina formando una molécula de ATP, 3 de NADH y una de FADH2. Pero tenemos que tomar en cuenta que se tienen que degradar las dos moléculas de piruvato, por lo tanto este ciclo se repite, así formando un total de 2 moléculas de ATP, 6 de NADH y 2 de FADH2. Y así es como se forma el ciclo de Krebs. En conclusión, el metabolismo de los carbohidratos tiene que pasar por diferentes procesos para llevar a cabo la descomposición de los carbohidratos en forma de glucosa, es decir, en una molécula mucho más simple, la cual es importante debido a que es la principal fuente de energía para las células, tejidos y órganos del cuerpo. En otras palabras, esa energía recolectada de los carbohidratos es importante para nosotros los seres vivos. Y así es como podemos concluir con esta actividad. Muchas gracias por su atención.